en un mundo donde los nobles luchan por el poder, nace un niño destinado a alterar el curso de la historia. Su nombre es Noah, aunque ante los ojos del mundo no es más que el 13º príncipe de un gigantesco imperio. La realidad es muy distinta, porque Noah posee recuerdos de una vida pasada y gracias a ello comprende cosas que ningún otro niño de su edad debería entender, desde política y economía hasta estrategia militar y administración. Pero eso no es todo, también posee una habilidad única que lo vuelve diferente de cualquier otro habitante del mundo. Su fuerza aumenta dependiendo de la cantidad de personas que le son leales. Cada persona que cree en él fortalece sus estadísticas y cuanto más grande es su influencia, más poderoso se vuelve. Lo que nadie imagina es que aquel niño terminará convirtiéndose en la figura más importante del imperio. Desde muy pequeño, Noah demuestra una inteligencia extraordinaria. Mientras otros niños juegan, él observa, y mientras otros aprenden a leer, él estudia cómo funciona el imperio. Gracias a los recuerdos de su vida anterior, entiende conceptos que incluso muchos ministros no comprenden. Sin embargo, Noah sabe que destacar demasiado podría ser peligroso. En una familia imperial llena de príncipes ambiciosos, llamar la atención suele terminar mal. Por eso decide actuar con prudencia. Durante años permanece en segundo plano, observa a sus hermanos, analiza la política del imperio y aprende todo lo que puede. Aún así, su talento es tan grande que resulta imposible ocultarlo para siempre, pues vemos que cuando Noah cumple 6 años ocurre algo inesperado. Dos de sus hermanos le entregan un regalo muy peculiar, la legendaria espada Leviatán. A simple vista parece un honor, pero la realidad es otra. Leviatán es considerada una espada maldita. Todos los que intentaron utilizarla murieron, ya que la espada rechaza a cualquier portador que considere indigno. Por ese motivo, nadie esperaba que Noah pudiera controlarla. Sin embargo, ocurre algo sorprendente. Leviatán no intenta matarlo. Al contrario, la espada reconoce inmediatamente a Noah. Y por primera vez en generaciones, el arma acepta a un dueño legítimo. Este acontecimiento provoca conmoción dentro de la familia imperial. Muchos comienzan a preguntarse quién es realmente ese joven príncipe. Y lo más importante, ¿qué clase de futuro le espera? Poco tiempo después, Noah recibe noticias preocupantes. Una región del imperio fue devastada por inundaciones. Miles de personas perdieron sus hogares, los cultivos fueron destruidos y la población apenas logra sobrevivir. Movido por la preocupación, Noah decide visitar personalmente la zona afectada. Lo que encuentra allí lo enfurece. La gente está pasando hambre y la poca comida que tienen está en mal estado. Pero lo peor no son los daños provocados por la naturaleza. Lo peor es la corrupción. Un funcionario local está robando la ayuda destinada a los damnificados. Mientras la población sufre, él se enriquece, lo que para Noah es imperdonable. Por ello, Noah toma una decisión que cambiará su reputación para siempre. Invoca a Leviatán. Después de una intensa lucha por controlar el poder del arma, consigue dominarla y ejecuta al funcionario corrupto delante de todos. No actúa por crueldad, actúa porque considera que enriquecerse con el sufrimiento de los inocentes merece el castigo más severo. A partir de ese día, la población comienza a verlo como un gobernante diferente, un príncipe dispuesto a proteger a su pueblo. Luego, cuando regresa al palacio, el emperador escucha todo lo ocurrido y lejos de molestarse, queda impresionado, no solamente porque Noah logró controlar a Leviatán, sino también porque demostró sentido de la justicia y capacidad de liderazgo. Y por primera vez, el emperador comienza a observar a su 13º hijo con especial interés, y aunque Noah aún es muy joven, su influencia dentro del palacio empieza a crecer. Después vemos que durante una de sus salidas por la ciudad, Noah escucha hablar de una cantante con una voz extraordinaria y, movido por la curiosidad, decide asistir a una presentación. La joven posee un talento increíble, pero también está rodeada de personas que intentan aprovecharse de ella, y cuando Noah descubre la situación, termina comprando el teatro completo y prohíbe la entrada a quienes le estaban explotando. Su objetivo no es obtener beneficios, simplemente cree que las personas talentosas merecen una oportunidad justa, y esta decisión vuelve a aumentar el número de personas que le son leales, y como consecuencia también aumenta su poder. Más adelante vemos que mientras explora junto a su hermano Oscar, encuentra un antiguo libro perteneciente a un mago legendario. Sin embargo, el libro está maldito y al abrirlo liberan un espíritu vengativo que amenaza a la ciudad. Sin embargo, tras
Tras resolver la situación, Noah conoce a un anticuario que le muestra un extraño anillo. Nadie ha logrado activarlo. Todos lo consideran basura, pero cuando Noah lo toca, el anillo despierta, revelando su verdadera forma, una poderosa armadura mágica capaz de proteger automáticamente a su portador. Este es apenas el primero de muchos tesoros extraordinarios que llegarían a sus manos, pues con el paso de los años, sus acciones comienzan a tener un impacto real dentro del imperio y cada vez más personas reconocen su capacidad para resolver problemas que otros nobles prefieren ignorar. Es entonces cuando recibe noticias alarmantes desde Armelia, una región importante del imperio, la cual se encuentra al borde del colapso. Grupos rebeldes han comenzado a organizarse, los comerciantes tienen miedo de viajar por los caminos, las aldeas viven bajo amenazas y muchos ciudadanos empiezan a perder la confianza en el gobierno imperial. Y cuando la información llega a la capital, la mayoría de los nobles propone la solución más simple: enviar un ejército y castigar a los involucrados. Pero Noah piensa diferente. Antes de atacar decide investigar y lo que descubre cambia completamente su perspectiva. Muchos de los rebeldes no se levantaron por ambición, lo hicieron porque llevaban años sufriendo abusos, corrupción y abandono. No todos eran inocentes, pero tampoco todos eran criminales. Por eso Noah diseña una estrategia completamente diferente. En lugar de lanzar una ofensiva frontal, comienza atacando la economía rebelde, compra enormes cantidades de suministros, controla rutas comerciales y reduce gradualmente la capacidad de movimiento de los insurgentes. Poco a poco la rebelión comienza a debilitarse. Finalmente, los líderes rebeldes intentan secuestrar al propio Noah, ya que lo consideran un objetivo fácil. Después de todo, apenas es un joven príncipe, pero lo que no saben es que Noah planeó exactamente esa situación. Permite que el secuestro ocurra para identificar a todos los cabecillas de una sola vez, y una vez reunidos, demuestra por qué es considerado un prodigio. Utilizando su magia y las habilidades adquiridas gracias a Leviatán, derrota a los responsables y pone fin a la rebelión. La región finalmente recupera la estabilidad y la fama de Noah continúa creciendo tras resolver la crisis de Armelia. Por ello, el emperador le confía una nueva responsabilidad: supervisar el examen de selección para los futuros caballeros imperiales. Es una tarea muy importante, ya que los caballeros serán quienes protejan el imperio durante las próximas décadas. Por ello, Noah decide evaluar no solo la fuerza de los aspirantes, también observa su carácter, determinación y su sentido de justicia. Y durante las pruebas aparece una chica llamada Charlie. A diferencia de muchos, no proviene de una familia poderosa, lo único que tiene es talento y una voluntad inquebrantable. Y cuando llega el momento de demostrar sus capacidades, Charlie logra algo que nadie esperaba: consigue atravesar una de las defensas mágicas de Noah, lo que deja al público completamente sorprendido. Pero Noah sonríe, en lugar de enfadarse queda impresionado. Por primera vez en mucho tiempo encuentra a alguien capaz de superar sus expectativas. Por ello, aprueba inmediatamente a Charlie. A partir de ese momento, ella le jura lealtad absoluta y se convierte en una de las personas más importantes dentro de su creciente círculo de seguidores. Las decisiones de Noah comienzan a llamar la atención incluso de los ministros más veteranos. Su capacidad para analizar leyes, resolver conflictos y administrar territorios supera ampliamente la de muchos funcionarios experimentados. Pronto la gente empieza a llamarlo de una manera especial: el sabio, no porque sea el más fuerte, sino porque siempre parece encontrar la solución correcta, incluso cuando dicha solución es impopular. Y durante una audiencia importante, el propio emperador está a punto de tomar una decisión impulsiva motivada por la ira. La mayoría de los presentes guarda silencio, pues nadie se atreve a corregir al gobernante más poderoso del imperio, excepto Noah. Con respeto pero con firmeza, le recuerda que las leyes existen para proteger a todos por igual y que un emperador debe actuar guiado por la justicia, no por las emociones. Y el emperador, lejos de enfurecerse, reconoce que su hijo tiene razón. Ese día, el respeto que siente por Noah aumenta todavía más, y poco después, Noah recibe un nombramiento histórico: es designado ministro de justicia. Muchos nobles quedan horrorizados, consideran absurdo que alguien tan joven ocupe un cargo tan importante, pero pronto descubren que subestimarlo fue un error, ya que nada más asumir el puesto, Noah inicia una serie de investigaciones. Durante años, la corrupción había sido ignorada, por ello Noah decide acabar con todo eso. Uno por uno comienza a exponer los casos más graves. Muchos funcionarios terminan arrestados,
esclavos, otros pierden sus privilegios y algunos son obligados a devolver fortunas enteras obtenidas ilegalmente. Por primera vez en mucho tiempo, la población siente que la justicia realmente funciona, y mientras Noah continúa resolviendo conflictos políticos dentro del imperio, también comienza a descubrir que el mundo es mucho más misterioso de lo que imaginaba. Hasta ese momento había encontrado artefactos mágicos, sin embargo, nada lo prepara para el descubrimiento de los espíritus legendarios. Todo comienza cuando investiga una serie de objetos considerados malditos. La mayoría de las personas evita acercarse a ellos. Algunos afirman que atraen desgracias, otros que están poseídos por entidades peligrosas, pero Noah sabe que muchas de las veces el miedo surge de la ignorancia. Por eso decide investigar personalmente, y durante una de estas investigaciones logra conseguir una pintura extremadamente antigua. A simple vista parece una obra de arte común, sin embargo, al analizarla con magia descubre algo sorprendente. Dentro de la pintura se encuentra atrapada el alma de una niña. Décadas atrás, un artista obsesionado con la inmortalidad había utilizado magia prohibida para sellar su espíritu dentro de la obra, y la joven había permanecido encerrada durante años, observando el mundo sin poder interactuar con nadie, olvidada por todos. Pero cuando Noah la descubre, decide liberarla. El proceso no fue sencillo, y por primera vez en décadas, la niña recupera su libertad. Sin embargo, en agradecimiento, decide permanecer al lado de Noah y se convierte en una de sus seguidoras, lo que hace que las estadísticas de Noah aumenten nuevamente. Pero más importante aún, vemos que Noah comienza a comprender algo. Los espíritus no son simples fantasmas. Muchos poseen conocimientos acumulados durante siglos, experiencias que ningún ser humano puede igualar, y es por ello que a partir de ese momento empieza a buscar otros espíritus legendarios, y poco a poco consigue reunir a varios de estos seres, y con cada nuevo aliado su influencia continúa creciendo. Lo más importante es que los espíritus comienzan a verlo como alguien diferente. A diferencia de muchos magos y nobles que intentan utilizarlos como herramientas, Noah los trata como individuos, respeta sus deseos y les ofrece algo que muchos habían perdido hace siglos: libertad. Por esa razón, cada vez más espíritus deciden apoyarlo voluntariamente, y sin darse cuenta, Noah está construyendo una fuerza que trasciende incluso el poder militar del imperio. Luego vemos que a medida de que su conexión con estos espíritus crece, Noah comienza a dominar poderes cada vez más impresionantes. Primero perfecciona el elemento de agua gracias a Leviatán, también obtiene afinidad con la tierra, y más tarde desarrolla control sobre el viento y finalmente logra despertar el elemento fuego. La combinación de los 4 elementos lo convierte en una existencia única, pues incluso los magos más poderosos del imperio quedan sorprendidos, y muchos se preguntan si Noah realmente es un simple ser humano o si está destinado a convertirse en algo mucho más grande. Y vemos que a medida que Noah se consolidaba como una de las figuras más influyentes del imperio, comenzó a notar algo extraño dentro de la administración imperial. Aunque había conseguido eliminar numerosos casos de corrupción, algunos problemas seguían apareciendo una y otra vez. Funcionarios honestos desaparecían misteriosamente de sus puestos, investigaciones importantes eran detenidas sin explicación, documentos oficiales desaparecían de los archivos imperiales, y cada vez que Noah seguía el rastro de estos acontecimientos, encontraba conexiones con las mismas personas. Al principio creyó que se trataba de una simple coincidencia, pero conforme avanzaban las investigaciones, las piezas empezaron a encajar. Todas las pistas terminaban conduciendo hacia un único individuo: Gilbert, su hermano mayor, un príncipe respetado por gran parte de la nobleza y considerado durante muchos años un posible sucesor al trono. La situación era delicada. Acusar a un miembro de la familia imperial sin pruebas sólidas podía provocar una crisis política. Por ello, Noah decidió actuar con cautela. Durante meses reunió información en secreto, utilizó agentes leales, investigadores del Ministerio de Justicia y comerciantes que trabajaban para su red de inteligencia. Poco a poco comenzó a descubrir una verdad alarmante: Gilbert había construido una organización clandestina dentro del propio imperio. Funcionarios corruptos, nobles ambiciosos, mercaderes sin escrúpulos y oficiales militares desleales trabajaban para él. Aquella red llevaba años manipulando contratos, desviando fondos públicos y eliminando obstáculos políticos. Pero lo peor aún estaba por descubrirse. Durante una investigación relacionada con el tráfico ilegal de personas, Noah encontró pruebas que vinculaban a varios colaboradores de Gilbert con organizaciones esclavistas. Niños eran secuestrados, familias enteras
estas desaparecían y muchas de esas operaciones estaban protegidas por personas cercanas al príncipe. Por primera vez, Noah comprendió que no estaba enfrentando simples actos de corrupción, estaba enfrentando una amenaza que podría destruir el imperio desde dentro. Y mientras Noah profundizaba en sus investigaciones, descubrió información todavía más peligrosa. Algunos miembros de la organización de Gilbert estaban planeando algo mucho peor que el enriquecimiento ilegal. Querían eliminar al emperador. La noticia le resultó impactante, pues aunque Gilbert ambicionaba más poder, Noah nunca imaginó que las cosas hubieran llegado tan lejos. Al principio las pruebas parecían inconexas. Sin embargo, al analizar toda la información, Noah descubrió el plan. Los conspiradores pretendían utilizar un veneno extremadamente raro, un compuesto casi imposible de detectar, por lo que la muerte parecería natural y nadie sospecharía de un asesinato. El plan era brillante y precisamente por eso resultaba tan peligroso. Noah comprendió que cualquier error podría costarle la vida a su padre, por lo que durante varios días mantuvo vigilancia constante sobre cada movimiento relacionado con la seguridad imperial. Incluso ordenó investigaciones secretas sin informar a la mayoría de los ministros. Finalmente llegó el momento decisivo. Uno de los responsables intentó introducir el veneno durante una celebración oficial, pero Noah ya estaba preparado. Intervino justo antes de que el plan se completara. Los culpables fueron arrestados inmediatamente y el emperador sobrevivió gracias a la rápida actuación de su hijo. Y cuando toda la verdad salió a la luz, el palacio quedó conmocionado. Muchos nobles comprendieron por primera vez la magnitud de la amenaza que enfrentaban y el emperador comenzó a confiar aún más en Noah. Después de todo, no era la primera vez que su hijo salvaba el imperio, pero sí era la primera vez que le salvaba la vida personalmente. Y tras frustrar el intento de asesinato, Noah finalmente reunió suficientes pruebas para actuar contra Gilbert. Sin embargo, sabía que aquella decisión tendría enormes consecuencias, pues Gilbert no era un noble cualquiera, era un príncipe imperial, un hombre con influencia dentro del ejército, con seguidores dispuestos a protegerlo. Un movimiento precipitado podría provocar una guerra interna, por ello Noah preparó cuidadosamente cada paso. Primero eliminó las fuentes de financiación de la organización, luego arrestó a varios colaboradores importantes, después presentó pruebas irrefutables ante el emperador y durante semanas la red construida por Gilbert comenzó a derrumbarse y finalmente Gilbert quedó aislado. Por primera vez en años no tenía forma de manipular los acontecimientos, su caída era inevitable y cuando fue llamado a responder ante el emperador comprendió que todo había terminado. Sin embargo, Noah no buscaba venganza, sabía que una ejecución pública podría dividir al imperio, por ello recomendó una solución que preservara la estabilidad política. La derrota de Gilbert marcó el final de una de las mayores amenazas internas que había enfrentado el imperio y también confirmó algo importante: Noah ya no era simplemente un príncipe talentoso, se había convertido en una figura capaz de derrotar incluso a miembros de su propia familia cuando la justicia lo exigía. Tras la caída de Gilbert, muchos pensaron que el imperio finalmente disfrutaría de paz, pero Noah sabía que las cosas rara vez eran tan simples y pronto sus sospechas demostraron estar justificadas. Fue durante este periodo cuando apareció Olivia, una mujer inteligente, observadora y muy capaz, quien a diferencia de muchos nobles, no se acercó a Noah por interés personal, lo hizo porque admiraba sus acciones y había visto cómo protegía a los ciudadanos y el cómo combatía la corrupción. Con el tiempo comenzó a colaborar con él y gracias a su habilidad para obtener información se convirtió en una pieza fundamental dentro de la red de inteligencia de Noah. Fue precisamente Olivia quien descubrió algo inquietante. Aunque la organización de Gilbert había sido destruida, ciertas actividades sospechosas continuaban ocurriendo. Alguien seguía reuniendo aliados y ese alguien poseía un nivel de influencia incluso superior al de Gilbert. Cuando Noah descubrió la identidad de esa persona, comprendió que enfrentaba un problema mucho más grave. El responsable era Albert, el príncipe heredero, un hombre destinado a convertirse en el próximo emperador. Albert siempre había sido considerado el candidato ideal para gobernar. Era inteligente, carismático y gozaba del apoyo de numerosos nobles. Sin embargo, detrás de aquella imagen perfecta se ocultaban ambiciones peligrosas. Durante años había observado cómo Noah acumulaba prestigio, cómo los ciudadanos lo admiraban y cómo incluso el emperador comenzaba a confiar más en él. Aquello despertó inseguridades dentro del heredero. Poco a poco comenzó a convencerse de que debía actuar antes de perder su posición. Al principio sus movimientos fueron discretos, pero con el tiempo sus planes se volvieron mucho más ambiciosos.
Albert decidió que ya no podía esperar. Él quería el trono y estaba dispuesto a obtenerlo por la fuerza. Su objetivo consistía en obligar al emperador a abdicar. Si eso no funcionaba, estaba preparado para utilizar métodos más extremos. La magnitud de la conspiración superaba cualquier cosa que Noah hubiera enfrentado anteriormente. A diferencia de Gilbert, Albert contaba con legitimidad política. Muchos nobles lo apoyaban, gran parte del ejército lo respetaba y una acusación equivocada podría provocar una guerra civil. Por ello, Noah volvió a actuar con paciencia, reunió pruebas, investigó reuniones secretas, interceptó comunicaciones y expuso gradualmente a los conspiradores más importantes. Y sin darse cuenta, Albert comenzó a perder aliados. Su organización empezó a debilitarse y cuando finalmente decidió actuar, ya era demasiado tarde. El momento decisivo llegó cuando Noah presentó todas las pruebas ante el emperador. La evidencia era aplastante y Albert entendió que jamás podría recuperar lo que había perdido, pero aún así en su desesperación intenta hacer lo que sea para obtener el trono. Sin embargo, sus antiguos aliados lo terminan traicionando y hacen ver la escena de Albert como un suicidio, cosa que puso fin a todo este conflicto. Y con la desaparición de Albert terminó la última gran amenaza interna contra el imperio. Es ahí que Noah observa el camino que había recorrido. Años después, vemos que Noah finalmente ha cumplido 15 años y para todos los habitantes del imperio ya era evidente que el futuro pertenecía a Noah. También vemos que Noah recibe oficialmente el control de Armelia, la misma región que años atrás estaba consumida en la pobreza y el caos. Ahora es su responsabilidad convertirla en un ejemplo para el resto del imperio y Noah terminó aceptando el desafío. Poco a poco, Armelia deja de ser vista como una región problemática y pasa a convertirse en uno de los territorios más prometedores del imperio. Mientras tanto, vemos que las personas que conoció a lo largo de su viaje continúan a su lado y cuando observa todo lo que ha conseguido, comprende cuánto ha cambiado su vida. Sin embargo, también comprende que este no es el final de su historia. El imperio todavía enfrenta desafíos y seguramente aparecerán nuevos enemigos en el futuro, pero por primera vez Noah siente que está preparado porque ya no se encuentra solo. A su alrededor tiene aliados, amigos y seguidores y personas dispuestas a luchar por el mismo sueño, el sueño de construir un imperio más justo. Además, vemos que también se ganó una linda prometida, la cual es nieta del maestro de su padre, y es así como concluye esta etapa de la aventura de Noah, la historia del 13º príncipe que comenzó siendo un niño aparentemente insignificante que terminó convirtiéndose en la esperanza de toda una nación. Y aunque su camino está lejos de terminar, una cosa queda completamente clara: el nombre de Noah será recordado durante generaciones como uno de los líderes más extraordinarios que el imperio haya conocido jamás. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos resúmenes. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima aventura.